Ahora sí. Este lugar le echaban de menos que lo ocuparan. Y la verdad es que decidí predicar hoy día desde aquí arriba porque me es mucho más cómodo este micrófono que ese. Porque este está diseñado para que uno pueda moverse, hablar y ustedes igual puedan escuchar. La lectura bíblica alternada que tuvimos hoy día es la base para la predicación del día de hoy. Eso es Efesios en el capítulo número 2. Y en sus órdenes de culto aparece ahí como título del sermón del día de hoy, la suficiencia. El sermón del día de hoy tiene por objetivo que reconozcamos dónde hay suficiencia y dónde hay insuficiencia. Y logremos evidenciar en nuestras propias experiencias de vida que Jehová Dios, Yahvé, yo soy, es quien nos ha otorgado todo y es quien sigue proveyéndonos. Buscando el significado de suficiencia, que eran bastante vagos en los diccionarios, la verdad, logré armar uno. Dice, capacidad o habilidad para algo, lo que se supone que es oportuno y adecuado tanto en contenido y satisface todo lo que se espera. Eso es ser suficiente. La autosuficiencia hace referencia a que alguien o algo actúa con suficiencia, o sea, que se basta a sí mismo para tener u obtener todo lo que necesita sin depender de otros. Suficiencia, autosuficiencia. En nuestra confesión de fe, que es la confesión de fe de Westminster, donde se condensa lo que dicen las Escrituras acerca de lo que sabemos de Dios, en el segundo capítulo de la confesión de fe, en el inciso segundo, indica que la Biblia dice respecto de Dios, Dios tiene en sí mismo y para sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él, Dios, es el único todo suficiente. En y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él. Él es la única fuente de toda existencia, teniendo el más soberano dominio sobre ellas. Esa es la definición que podemos encontrar ahí acerca de quién efectivamente es todo suficiente. Y eso lo podemos evidenciar en la Biblia, en Hechos, en el capítulo 17, en los versículos 24 y 25, cuando Pablo está en Atenas y habla acerca de este Dios no conocido, dice respecto de este Dios que todo lo creó, que todo lo sustenta, que todo está en Él. Ese es el Dios que nosotros adoramos, ese que es todo suficiente. Y luego agrega, y en Él vivimos y en Él nos movemos. En la carta de Pablo a los Efesios, que es una carta que es bastante clara, es cristocéntrica, de fácil lectura, es muy comprensible, lo invito a que la pueda leer si es que no la ha leído completa, que busca en ella quitar los errores que puedan haber en la iglesia y pone a Jesucristo en alto y en el centro. Pablo nos recuerda cómo este atributo de Dios, la todosuficiencia, por medio de su gracia nos ha hecho familia de Dios. Y solo Él, solo Cristo, y nada que nosotros tuviéramos parte, nos hace entonces ahora hijos del Dios vivo. Pablo inicia mostrándonos cómo Cristo es quien nos ha dado la vida a pesar de nuestra muerte espiritual. Los seres humanos no estamos muertos, como dice su palabra, a causa de nuestras obras, pues ellas son solo el reflejo de nuestra condición espiritual. Nosotros estamos muertos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos apartados de Dios y por tanto actuamos en consecuencia. Pero Dios,
en la gracia de su misericordia, le plació por puro afecto de su voluntad darle vida a los que estaban muertos. Dios definió que los muertos necesitaban ser vivificados por Él y estableció el mecanismo para ser vivificados. Ese mecanismo es la salvación, que es por medio de su Hijo Jesucristo. Dios Padre entonces establece que debemos ser vivificados y es Cristo quien otorga esa vida con su muerte y resurrección y le suma a esta vida libertad. Cristo otorga libertad en la obediencia a Él, pero esto no lo realiza solo en un hecho aislado, en el momento en que nos salva, sino que además nos muestra su poder que vivifica a lo largo de toda la vida cristiana, pues nos habla del mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el que hoy nos da una vida espiritual que antes de conocer al Señor no teníamos. La ejecución de este plan de vivificación del ser humano ocurre para la gloria de Dios, para la gloria de su nombre, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así leímos recién. Él despliega su amor y su misericordia sin límites, haciéndonos partícipes de su gloria y permitiéndonos disfrutar de su gracia. Es interesante notar que Pablo hace hincapié que nosotros, los que ahora somos hijos de Dios, también en algún momento vivimos según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pues éramos como ellos. Seguíamos las corrientes de este mundo, viviendo en los deseos de nuestra propia carne, haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo nuestros propios pensamientos, autosatisfaciéndonos, lo mismo que los demás. Pero vivir así es estar muerto. Vivir en la autosuficiencia, en la autosatisfacción, muestra la muerte espiritual que cada uno de nosotros tiene. ¿Quién de nosotros no ha pensado que ha logrado todo lo que tiene o obtenido lo que tiene gracias a su propia suficiencia? ¿Quién de nosotros no ha estimado que el fruto de nuestro esfuerzo es lo que nos ha llevado al lugar en donde estamos o tener la familia que hemos construido? ¿Cuántas veces no nos hemos puesto a nosotros en el centro de nuestras propias victorias? Déjeme clarificarle algo, mi hermano o mi hermana. Aun cuando antes ni tú ni yo conocíamos a Cristo, Dios ya te conocía. Y ya te conocía como hijo. Y caminó junto a ti y sobre ti. Y te cuidó. Y te trajo a Él por el gran amor con el que nos amó. Así las cosas, te puedo decir que cada una de las buenas decisiones que tú tomaste en el pasado, Dios estuvo en ella. Para que hoy reconocieras que es Él el que te sustentó y es Él quien te sigue sustentando. Él siempre ha estado por ti, porque Él es fiel a sus promesas. ¿Tienes algo de qué gloriarte tú? Gloríate en el Señor. Pues Él nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Dónde está la suficiencia? La autosuficiencia no aplica en los hijos del Señor, porque debemos aprender a reconocer que el único que es suficiente, capaz,
es nuestro Señor. Así pues, el Dios Trino es el único o es lo único que nosotros necesitamos. Y solo su palabra es enteramente suficiente para darnos vida a nuestra vida. Así que acordémonos que sin Cristo, alejados del pacto de las promesas, separados del Dios verdadero por completo, estábamos muertos. Así lo comprendía el pueblo judío cuando trataba a los gentiles al referirse de ellos que están lejos, están completamente apartados de Dios. Pero Cristo nos acercó. No nos acercamos nosotros mismos. Jesús nos reconcilió con Dios. No nos reconciliamos nosotros mismos. Él nos adoptó. Nosotros no nos hicimos familia. Él nos dio vida. Nosotros no nos resucitamos. Él nos regala la paz. Cristo, entonces, crea a su pueblo, que en parte en los judíos y en parte en los gentiles o no judíos, eliminando las distinciones que existen según el origen, para formar una sola familia donde todos somos hermanos que tienen entrada al Padre por el mismo Espíritu Santo. Agregaba mi hermano al final. En la eterna capacidad o en la toda suficiencia de nuestro Padre Celestial, no le plació hacer de la salvación como algo meramente personal, sino que en la individualidad de cada uno de sus hijos, Él los toma y crea una comunidad de creyentes que se relacionan mutuamente para la edificación de su iglesia. Nos enseña entonces que no solamente debemos depender en todo de Él, sino que debemos compartir todas nuestras cargas con nuestros hermanos en la comunión de su Espíritu. Hay dependencia del Señor, pero también debemos aprender a descansar en quienes están con nosotros en el mismo camino buscando a Cristo. Y el Señor nos exhorta a que aprendamos a descansar en Él y en los demás y hacer morir nuevamente nuestra autosuficiencia. El Señor no nos llama a ser cristianos y vivir esta vida solos. Nos llama a hacerla en comunidad. Fue motivo de consulta hace algunos días atrás en la clase de los catecúmenos acerca de la abolición de la ley contenida en el Antiguo Testamento, en la participación de las fiestas y en los ritos de los judíos. Recién leímos acerca de eso también en Efesios. Toda la ley que Dios entregó es un reflejo que es de su santidad. Y en la práctica significó que los seres humanos, en esa época el pueblo judío, terminara dándose cuenta que es completamente insuficiente, incapaz de cumplirla a cabalidad. Siempre hay algún punto de la ley de Dios que transgredimos todos. Y eso nos demuestra la necesidad de que el Dios mismo sea quien nos reconcilia consigo a pesar de que nosotros transgredamos su ley constantemente. Fue así como Jesús vino y cumplió toda la ley, dice su palabra. Él es el todo suficiente. Y con ello, al pagar, entre comillas, injustamente el pago del pecado con su muerte en la cruz, Él satisfizo por completo al Padre y nos otorga la posibilidad de estar cerca de Dios. Estábamos lejos, ahora estamos cerca. Por medio de Él, pues en Él hay salvación y hay remisión de pecados. Y así queda abolida toda la ley ritual
que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz, porque Cristo efectivamente lo cumple. Ya no es necesario ningún rito de los que estaban descritos en el Antiguo Pacto. Sin embargo, la ley moral, dice su palabra, está escrita en el corazón de cada ser humano y evidencia que hay un Dios santo que nos pone un estándar esperable. Y hoy nosotros no cumplimos esa ley moral como forma de acercarnos a Dios, como una forma de amistarnos con Él, creyendo que hay suficiencia en ello para poder alcanzar salvación, sino que hoy nos debemos esforzar en cumplir su ley por amor. ¿O qué hijo quiere decepcionar a su padre? ¿Quién de nosotros quiere volver a pecar contra Dios, desmereciendo el suficiente sacrificio de Cristo en la cruz? Comprendiendo esto, podemos decir que su ley, que refleja la naturaleza santa de Dios, permanece en su pacto renovado que es en Cristo Jesús. Y con ello todos tenemos acceso, sin importar nuestro origen o cuna, seamos judíos o griegos, seamos chilenos o argentinos. Bueno, aquí no hay argentinos en esta congregación, parece que no. Pero sí hay bolivianos, y hay peruanos, y hay mexicanos. No importa de dónde vengamos, sino que todos tenemos acceso, a pesar de nuestro origen, sin importar de él, sin importar la forma de pensar que cada uno tenga, sino que en Cristo entonces tenemos acceso al Padre. Ante este grado de insuficiencia, solo nos queda proclamar, mis hermanos, Abba Padre. De nosotros y por nosotros no hay derecho ni dignidad para alcanzar salvación alguna. No hay obra que podamos hacer para llegar a alcanzar a Dios. Solo en Cristo. Ahí hay suficiencia. Tener la conciencia común de que todo viene del Señor es lo que hoy nos hace a nosotros un pueblo vivo, que es dependiente de su Creador y su sustentador, que no tiene mayor estima de sí mismo que la que debemos tener. Y como nos manda su palabra, que en conjunto construimos un cuerpo, un edificio, que crece coordinadamente en Cristo para ser santos, para ser morada permanente del Espíritu del único Dios vivo en nuestros corazones. Cuando estaba preparando este sermón, recordaba un corito que cantaba cuando era más pequeño. Y me hacía recordar esta idea de comunidad que se crea al saber de que todos estamos esperando en el Señor. Ese corito decía más o menos: hoy yo siento gozo al saber que todos los que están presentes son hijos del Rey. Pero si alguno todavía no ha llegado a los pies de Cristo, puede hacerlo hoy. Amigo, date prisa, porque el tiempo es corto. Jesucristo viene, prepárate ya. Ven, 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 ven a Jesús, tu Rey.
¿Quieres descansar en la suficiencia de Cristo? ¿Quieres descansar en un Padre que te ama desde la eternidad? ¿Quieres ser salvo, disfrutar de esa paz y la seguridad que Cristo nos otorga? Quizás hoy es el día en que puedas inclinar tu rostro y orar y pedirle al Señor. Tener esta seguridad de que Él es el que suple todo en tu vida. Y si no sabes orar o no sabes cómo poder hablar con el Señor, acércate a alguno de nosotros. Si quieres hoy, ahora en el momento que oremos, puedes levantar tu mano. Mi hermano Fernando o alguno de nuestros diáconos puede sentarse junto a ti y orar juntos. Porque el Señor llama a sus ovejas y los suyos lo escuchan. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, tú que nos creaste, Señor, en el vientre de nuestras madres y que nos conociste, Señor, de antes de que fundaras el mundo. Hoy nos tienes reunidos, Señor, en este lugar para mostrarnos de que solo tú eres Dios. Para mostrarnos, Señor, que nuestras fuerzas no bastan y nunca han bastado, sino que siempre has sido tú quien ha estado por nosotros. Siempre has sido tú, Señor, el que nos ha levantado, el que nos ha guiado, el que nos ha rescatado cuando hemos estado pasando por dificultad o prueba. Señor, confiamos en ti, de que en tu soberanía, en tu sabiduría eterna, en tu misericordia, tú cuidas de tus hijos. A pesar de que a veces nos sintamos lejanos de ti, porque nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestro pecado y cómo pareciera que ese viejo hombre todavía no se va. Ayúdanos, Señor, a vivir en la plena certeza y seguridad de que nuestra vida está escondida en ti. Y que como buen Padre y amoroso Padre que tú eres, nos guías, nos conduces y nos das lo que necesitamos. Pues no nos das lo que te pedimos, sino que nos das lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad, a aceptarla, a someternos a ella y a gozarnos en ti, en lo que tú prepares para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mensajeros tuyos. Que seamos capaces, Padre, de evidenciar ante los demás que en ti está todo, que nuestra vida depende de ti y que hemos aprendido, Señor, a ser dependientes de ti, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, de que tu palabra sea viva en nuestra vida y que en ella encontremos, Señor, todo lo que requerimos por Cristo Jesús. Amén.